esta película es interesante por eso, porque nos enfrenta a las juventudes, estas juventudes que van a hacer sus fechorías, van a hacer de las suyas con un plan muy bien orquestado para poder asaltar un avión, una avioneta que trae pues, ciertas cantidades, ¿no? De riqueza y lo logran. Entonces, eso es lo sorprendente, ¿no? Que le sale tan bien el plan que lo logran. A mí me parece también como muy interesante como esta forma de representar la vida del barrio, ¿no? Con todo y sus comercios, con todos y sus modos de organización comunitaria, pero también arrastrando lo que ya habíamos visto en muchas películas, que es esta vida, estas vidas difíciles del barrio, ¿no? Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo. Antes que nada, quiero agradecerles por la confianza, por tomarse el tiempo de escuchar cuando escuchan estos podcasts, saludar a quienes siempre están ahí al pendiente, para quienes están llegando, porque algunos también ya lo están descubriendo a través de contenidos que estamos compartiendo en redes sociales. También invitarlos a que se suscriban ahí en la campanita para que estén informados y enterados de los nuevos episodios que llegan. También vayan al canal de YouTube, hagan lo propio, ahí encontrarán reseñas, críticas y algunas historias que estamos también contando. Ahora sí, dicho lo anterior, pues llegó ese periodo en donde el cura, a través de sus abuelas, a través de sus mamás o también de ustedes mismos, es que son creyentes, les dice que es el momento de creer, de perdonar, de llevarse bien, etc, etc, etc. Es el tiempo de Semana Santa, ¿no? Y ustedes, sé que muchos pertenecen a una generación que ya no quieren estar escuchando hablar de Enrique Rambal y el mártir del Calvario, porque así me lo han manifestado, créanme que sí los leo, pero sí quieren saber de otra forma de abordar a Jesucristo específicamente en el cine mexicano. Y es la representación misma del Via Crucis, y nuestras películas también han contado esas historias. Nuestra filmografía tiene por lo menos dos títulos que vamos a hablar aquí con nuestra invitada, que vale mucho la pena explorar. Son títulos que además se sienten cercanos por distintas razones y que de alguna manera dialogan entre sí. Me refiero a Cristo 70 de Alejandro Galindo, ya El elegido de Servando González. ¿Y quién mejor que para acompañarme y hablar de eso, que alguien que se la sabe de todas, todas, alguien que disfruta mucho también de ver cine mexicano, que es fan de uno de estos títulos y ya ella nos va a decir cuál es? Y me refiero a Gaby Román. Gaby, bienvenida. Seas una mujer que además imparte cursos, imparte también talleres, pues con relación a varios temas ligados al cine nacional, no nada más de la época de oro, para que tampoco se asusten, no, 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 ni tampoco son los temas de siempre, le va explorando, le va cambiando y la pueden conocer, ya también ella dará sus redes sociales al final, pero mientras le doy la bienvenida. Gaby, bienvenida seas. Hola, hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Me encanta cuando me invitan a Cinéfilos en Apuros. Siempre es muy grato compartir nuestras pasiones cinéfilas y nuestro gusto por el cine mexicano. Un cine que nos ha dado muchísimo de qué hablar y que todavía nos despierta muchísimas curiosidades, inquietudes, reflexiones y por supuesto ganas pues de seguir dándole difusión, de seguir haciendo nuestra luchita porque llegue a más gente. No, y es que tus inquietudes están ligadas a las mías en el gusto por explorar, volver a ver, volver a conversar algunas películas que no nada más se quedan en la nostalgia, ¿no? Sino que las traemos al presente porque conectan, empatan o decimos, ah, caray, o sea, pues no es tan viejita como parece, o por qué está llamándonos la atención hoy día como a lo mejor no causó tanto impacto décadas atrás. Una de esas películas que te encanta, pues es Cristo 70 de Alejandro Galindo. Por ahí, si quieres, vamos a empezar, Gaby. Una película que pertenezco a esa población eh, Betabel, que de niño en la televisión la vi varias veces y que saltaba mucho a diferencia de otras películas que abordaban la pasión de Cristo en primera, porque no estamos viendo una representación tal cual con el recorrido de Cristo, sino porque estamos viendo una representación, es decir, ya alguien está interpretando esa pasión, pero no es una interpretación clásica, ¿no? Sino es una interpretación moderna,
que ocurre con la sociedad juvenil de los años 60 y que además parte de un hecho que creo que es lo que a mí me simbraba más de chavito cuando veía la película, que era el de, a ver, lo están representando unos delincuentes, ¿no? Unos juniors delincuentes que pues el delito que cometen es ni más ni menos que un robo y secuestrar un avión. O sea, ya desde ahí dices, a ver, párenle, ¿no? O sea, aquí estoy viendo algo irreal, porque pues por algo es ficción, pero también algo muy interesante y muy atractivo. Y partamos de eso, si quieres, Gaby, de esa juventud, porque además tú eres experta en eso, lo has estudiado muy bien, de esa juventud de los 60 en este caso, una juventud pues de clase alta, jóvenes pues que tienen la vida, resulta que no tendrían ni ninguna necesidad para delinquir, ni para ir por dinero, lo buscan más como una aventura pues unos juniors, ¿no? Unos juniors como de la zona rosa, además, que dicen, pues vamos a hacer esto, sin imaginar lo que después van a encontrar con una representación muy particular. ¿Cómo vemos esta juventud de los años 60, de finales de los años 60? Sí, como tú bien dices, creo que percibir al Alejandro Galindo que comenzó a hacer cine después de la época de oro del cine mexicano es ya un tema fascinante, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Son estos cineastas que tuvieron una gran trayectoria durante la década de los 40, la década de los 50, y ya para llegar casi a los 70 siguieron haciendo ciertos ejercicios cinematográficos que tenían que adaptarse, obviamente, a las inquietudes, a los temas de interés de una nueva ola de cineastas que habían sido formados en escuelas de cine, que además estaban representando, ¿no? Esta nueva ola del nuevo cine mexicano, directores como, o sea, ya vamos a comenzar, ¿no? A tener muy pronto después de Cristo 70, que fue una película que se filmó en 1969, que justo se llama Cristo 70, se estrenó en 1970. Ya vamos a comenzar a tener a partir de la década de los 70 estos cineastas, Arturo Ripstein, Jaime Humberto Hermosillo, Alberto Isaac, Felipe Casals, que son cineastas que se interesaron por narrativas algo distintas a las que habíamos visto en el pasado, ¿no? Y tomando en cuenta esto que dices de las juventudes, pues sí, la representación de las juventudes a través del tiempo en el cine mexicano ha tenido sus transformaciones, también sus continuidades. Y bueno, pasamos de ver a una juventud moralina en la época de oro del cine mexicano, a una juventud que en la década de los 60 se alocó un poquito, ¿no? Ahí en los salones con el rock and roll, tomando en cuenta como estas tentaciones que tenían las juventudes mismas, como son quizá el sexo, ¿no? La delincuencia. Pero bueno, ¿qué pasa en esta película que es, como ya dije, una obra de 1969? Alejandro Galindo nos presenta esta comunidad de jóvenes, como tú bien dices, de clase alta, ¿no? Que están como en este proceso de, no se sabe si exactamente están estudiando, si están tratando de conseguir trabajo, eso de repente es ambiguo, solamente nos acercamos a esa parte de vida con el personaje principal, ¿no? Que es interpretado por Carlos Piñar y que justo es este muchacho que desde el inicio de la obra lo encontramos conversando con su familia, una mamá que lo consiente muchísimo, que trata como de unirse en comunicación con él, de tejer como estos lazos afectivos y comunicativos que no surge muy bien porque él está un poco alejado, ¿no? De su ámbito familiar y su padre que todo el tiempo le está diciendo que se ponga a trabajar o que se ponga a estudiar, que ya cambió varias veces de carrera, ¿no? Entonces, de entrada es interesante ver cómo nos acerca Alejandro Galindo a este grupo de jóvenes que se encuentran un poco perdidos, ¿no? En las andanzas por la urbe, como locación vemos la zona rosa, sus formas de divertirse, de entretenerse, ir en las tardes, noches a ciertos centros nocturnos, ¿no? Que de repente se sienten como medio psicodélicos, donde justo se enteran de que está todo este mundo de delincuencias en las que asaltan, ¿no? Aviones, asaltan ca- ca- camiones con grandes cantidades de dinero y bueno, les llega como esta idea de hacer algo así para salir pues del hoyo, ¿no? De la pobreza, que ellos dicen que necesitan eso como
para poder seguir viviendo, pero eso es interesante, ¿no? Porque pues son muchachos que se ve que tienen una situación económica pues más o menos acomodada. Aquí lo interesante también es como el uso de los medios de comunicación, ¿no? O sea, ver cómo esa influencia hacia los jóvenes está, está ahí presente en la narrativa. Creo que es algo que estaban comenzando a descubrir los cineastas de ese tiempo, ¿no? El poder de la televisión, el poder de la radio, para que los jóvenes lograran como captar ciertos mensajes y actuar de ciertas formas. Entonces, eh, pues ahí creo que Alejandro Galindo pudo haber tenido como esa inquietud, ¿no? De ver cómo quizá era fácil manipular a la juventud a partir de todos esos medios. Entonces, como bien dices, esta película es interesante por eso, porque nos enfrenta a las juventudes, estas juventudes que van a hacer sus fechorías, van a hacer de las suyas con un plan muy bien orquestado para poder asaltar un avión, una avioneta que trae pues ciertas cantidades, ¿no? De riqueza y lo logran. Entonces, eso es lo sorprendente, ¿no? Que le sale tan bien el plan que lo logran. Y bueno, ¿qué pasa? Se tienen que refugiar ahora, ¿no? Tienen que ocultarse de la policía, tienen que tratar de pasar desapercibidos y eso es lo que les falla, ¿no? O sea, precisamente el pasar desapercibidos es lo que falla de su plan. Le sale muy bien este proceso del robo, de engañar a los que trabajan para poder tomar el avión, para tomar los aeropuertos, de inmiscuirse, ¿no? Del mismo ámbito laboral de las personas que operan estos aviones y estos espacios, pero fallan justo en el momento en el que tienen que pasar desapercibidos. Llegan a un pueblo que es el pueblo de Tepozotlán en el Estado de México. Eso es interesante, ¿no? Como ver esta locación, porque tiene una iglesia maravillosa que es la iglesia que pertenece al antiguo el antiguo colegio jesuita de San Francisco Javier. Entonces, justo vemos esta hermosa iglesia como locación, como espacio en el que se desenvuelve la trama. ¿Por qué? Porque al llegar al pueblo, las señoras y las personas que están organizando la representación de Cristo la representación de la Pasión de Cristo durante esta semana en vísperas, ¿no? De Semana Santa, porque todavía falta como el momento de planeación, los invitan a formar parte, ¿no? Pues, de esta festividad, de esta tradicional festividad que es muy importante para pueblos de México que son muy católicos. Ujú. Y bueno, ¿qué les queda más que aceptar para que no sean sospechosos, ¿no? Ellos fingen ser estudiantes de ingeniería que están haciendo sus prácticas. Y bueno, ya lo demás vamos a dejarlo como ahí libre para que las personas que no han visto la película lo vean, pero justo es esta forma, ¿no? Como de decirnos, bueno, el plan salió bien, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo te vas a ocultar si estás llegando a un pueblo fervientemente católico que está en medio de organizar estas grandes festividades? Y bueno, te invitan, ¿no? A formar parte pues, de toda esta fiesta. Entonces, creo que es una película que juega mucho con los roles, ¿no? Trata como de hacer ciertos paralelismos con personajes bíblicos, ¿no? O sea, el personaje de Carlos Piñar, pues tiene mucho como de Jesús, como que a pesar de que es un delincuente, a pesar de que es un amargado, como que comienza a tomarse muy en serio su papel, ¿no? Como representante Ujú. de Jesús en algún momento, y también su amigo que de repente comienza a convertirse como el Judas. Tenemos a Gabriel, sí, a Gabriel Retes interpretando a un Pedro, ¿no? Un Pedro que también podría compararse con esta figura bíblica. Y también hay un Juan por ahí, ¿no? O sea, incluso en el nombre de los personajes nos remite pues, a estas historias bíblicas, a estas vidas de Cristo. Y bueno, creo que lo importante de hacer este tipo de charlas, este tipo de podcast, es hacer que las personas traten de tener curiosidad por estas películas y que las puedan ver en el momento en el que puedan. Y eso es muy importante, ¿no? Como
tratar de percibir el cine que se relaciona con la Semana Santa en México como un cine que no solamente te va a poner las representaciones de las vidas de Cristo, ¿no? Ahí tenemos varias películas, El Mártir del Calvario, o sea, podría decir Ujú. en muchas otras, pero no solamente hay eso, o sea, están otras obras donde la Semana Santa se percibe justo desde las festividades o desde las tradiciones, como lo tenemos en Cristo 70 o como lo tenemos en El Elegido, y también habrá otras obras de cine mexicano que nos acerquen a la Semana Santa a partir de la concepción de la misma Semana Santa como un periodo de descanso, ¿no? De vacaciones. Ahí tenemos pues una gran película, ¿no? De Luis Alcoriza de Semana Santa, ¿no? Donde vemos a una familia yéndose a pasear a Acapulco, ¿no? Semana Santa en Acapulco. Entonces, Y que todo sale pues mal. todo sale mal, todo sale Véanla, de mal. verdad, véanla. Sí, 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 sí. Entonces, es ir más allá, como bien tú dices, ¿no? ¿Qué otras películas nos pueden llevar a hablar de la Semana Santa sin solamente estar metidos como en la vida de Cristo? Que también es muy interesante. O sea, creo que ver sí, también sí. estas representaciones de no le estamos quitando mérito, pero a lo que vamos es que hay mucho más, ¿no? Podemos encontrar estas joyas como Cristo 70 o El Elegido. No, y Cristo 70 además, ya que estás invitando a la gente a que la repasen y la vean, también detenerse en el contexto en el que se filma y en el que se estrena. Estamos hablando de 1969 cuando se filma, es decir, todavía estaba calientito el tema del 68 y había como esta polarización en el sentir hacia las juventudes mexicanas. Por un lado, pues familiares, padres, amigos de jóvenes que fueron masacrados en Tlatelolco, de jóvenes con quienes confiaron y creyeron en sus ideales. Y por el otro lado, ese otro sector que como suele pasar hoy en la actualidad, que sigue creyendo que los jóvenes son rémoras, huevones, flojos, drogadictos, que no sirven para nada, que no hay futuro en ellos. Entonces había este choque como de concepciones y visiones alrededor de la juventud. ¿Qué hace Alejandro Galindo? Dice, pues a ver, yo voy a plasmar a estos jóvenes que ya podrían tener la vida resuelta económicamente hablando, pero como que no saben ni qué quieren ni a dónde van, ¿no? No les interesa la escuela como sí algunos universitarios que se había visto un año antes y que por eso luchaban, por eso también peleaban, como que tampoco les interesa trabajar y dicen, pues queremos una aventurita, esta aventurita, pues es, a ver, vamos a robar este avión, no pasa absolutamente nada hasta que dicen, ah, caray, o sea, ya lo cometimos, ahora sí, ¿cómo nos vamos a cuidar y a resguardar? Porque la cosa no va a ser tan fácil, porque ahí sí ya entra el miedo de, a ver, ¿quién quiere ir a la cárcel, no? O sea, nadie. Y esto que hablas de que les falla el plan al no pasar desapercibidos, entra también esa otra connotación, porque vemos que el protagonista, Carlos Piñar, pues es un galán, ¿no? Es un hombre apuesto que por supuesto no va a pasar desapercibido para nadie, como tampoco sus amigos, ¿no? Ni Gabriel Retes, ni José Roberto Gil, que hace a un gran Judas, lo van a ver ustedes también en esa dicotomía de la pasión de Cristo con una connotación bíblica. Y Jaime, le ponen el de nombre Jaime, Sí. entonces también tiene relación, ¿no? Con nombre con J. Entonces, ninguno de ellos puede pasar desapercibido en un pueblo donde son completamente diferentes a los habitantes de esta comunidad, tan diferentes que ya en ese 69 donde Alejandro Galindo plasma su historia, la juventud urbana, si no es que la urbe en sí, no está tan arraigada ni tan allegada a la fe y a la tradición de respetar el Via Crucis como tal, pero como sí ocurre en algunas comunidades y entidades que no son urbanas, ¿no? Como en este caso este Pozotlán, donde sí hay una población local que dice, no, aquí nosotros le damos el valor que merece, tan lo merece que se tiene que cumplir casi, casi como en carne viva, ¿no? O sea, también lo van a ver eso, también lo van a ver. Aquí es de sentir tal cual la pasión de Cristo, no nada más de que se quede como una puesta en escena escolar, ¿no? No, 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 acá se lo toman demasiado en serio. Entonces también estamos viendo esos contrastes de fe, de cómo hay un mundo que se vive en la ciudad y hay otro mundo que se vive fuera de la ciudad. Y en ese mundo fuera de la ciudad es donde llegan estos muchachos que partiendo del protagonista, de Carlos Piñar, que va a ser el Cristo 70, comienza también una transformación interna entre ellos,
porque pues como no saben a dónde van, tienen que continuar explorando qué hacer, y en el qué hacer, unos van a despertar unas emociones y unos sentimientos más de reflexión, otros más por impulso, ¿no? Otros más por la víscera, como es el caso de Jaime, que, a ver, ¿cómo va a chocar esto? ¿Cómo los va a llevar después de que se pusieron de acuerdo para cometer un delito, pero cuando las consecuencias ya son inminentes, ahí sí van a tener que tomar decisiones, ahora sí van a tener que tomar decisiones, ¿no? Ya toda vez que vivieron un peligro, y les digo, decisiones que algunos muchachos tomaron un año antes en la vida real con relación a un movimiento estudiantil que a muchos, ya hay que decirlo y hay que seguirlo siempre recordando, les costó la vida. Entonces también estamos viendo eso, Gaby, ¿no? O sea, que la gente vea la película considerando el contexto de aquella época. Sí, me parece grandioso que haya sacado ese tema de los contrastes de las juventudes, ¿no? O sea, creo que Alejandro Galindo era un cineasta muy consciente de, pues, de la sociedad que se desenvolvía durante su proceso de realización de películas. Y creo que logró plasmar muy bien todos estos contrastes que aparecen en sus películas a partir pues de los espacios, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de juventudes urbanas que de juventudes rurales. Y eso lo deja muy bien. Reflejado en ciertas secuencias, ¿no? La parte en la que comienzan a coquetear con algunas chicas que quieren prender la rocola y estas chicas les dicen, no, 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 pues estamos en la semana de respeto por Cristo, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que tenemos que guardar silencio, ¿no? Tenemos que también nosotros, ¿no? Como jóvenes, calmarnos, ¿no? Respetar moralmente el contexto. Entonces, ahí se ve, ¿no? Como estos muchachos hasta se sacan de onda porque las chicas les dicen eso, ¿no? Entonces, sí, justo es esta forma de representación de la juventud, una juventud eh, que también comienza a ceder un poco, ¿no? Digo, comienzan a convivir con las personas del pueblo y aunque al principio llegan como en este plan muy mustio de, por favor, necesitamos, somos jóvenes que estamos estudiando ingeniería y venimos a hacer prácticas, comienzan a ver que las personas los tratan de forma muy amable, ¿no? Les llevan comida cuando están fingiendo hacer sus prácticas, los invitan, ¿no? Como a formar parte de la comunidad. Y creo que también eso es una parte esencial, ¿no? De la narrativa, como que nos lleva a percibir también este lado más noble de los jóvenes, ¿no? Como que al sentirse acogidos por esa comunidad. ¿Y por qué no podían tampoco decir que no cuando los invitaron a formar parte de esta experiencia teatral, ¿no? Es una experiencia teatral, porque sí, se comienzan a sentir bien pues dentro de este pueblo, ¿no? Incluso ya cuando comienzan como a coquetear y las chicas convencen a los otros chicos para que también para que también formen parte de la representación. Entonces, sí es una película muy interesante desde muchas aristas, desde las juventudes, desde este discurso moral de qué vas a hacer con tu vida, ¿no? No la eches a perder, o sea, estudia o trabaja, pero haz algo, no seas un flojo y también, pues, esta cuestión, ¿no? De cómo también hay una juventud universitaria dentro de la Ciudad de México para ese momento, cosa que también vamos a ver un poquito en El Elegido, ¿no? Y Ujú. en otras obras, por ejemplo, Gabriel Rete sale, ¿no? Como después en estas obras, en esta película que es de Gilberto Gascón también. eh, Ay, ahorita se me olvidó su nombre de esa película, pero bueno, Gabriel Retes también sale como estudiante en esa obra. También sale como estudiante en esa obra y también como locación, CU y sale Valentín Trujillo. Entonces, pues sí, como que también tratar de inmiscuirnos dentro justo del contexto en el que se está realizando la película pues es importante, ¿no? Creo que también la universidad ha tenido como ciertos, pues como toda esta tradición cinematográfica que representa la universidad, que incluso es la ocasión pues del elegido, ¿no? Y para que hagan también un paralelismo, o sea, si ustedes ven Canoa de Felipe Casals, van a ver cuál es el trato de los pobladores
hacia estos pobres trabajadores que son confundidos por estudiantes comunistas, cómo, cómo es el trato y vean cómo es el trato de esta comunidad con estos chicos que se venden Sí. como ingenieros, ¿no? Y vale la pena hacer esta comparación para preguntarse qué cambia, por qué. ¿Por qué está en un lado ocurre esto? ¿Por qué en el otro? ¿Tiene que ver geográficamente con algo? ¿Impone el estereotipo o el tipo, el prototipo de la persona que llega a la comunidad? O sea, todo esto vale la pena Ujú. preguntárselo, ¿no? Porque, pues les digo, llega Carlos Piñar, que era galán de galanes, a ver, díganle que no, ¿no? O sea, también desde ahí se puede leer. Y para cerrar como mi comentario también, con Cristo 70 hablabas de los medios de comunicación, Gaby, de qué tan importantes pueden ser, que justo, pues van a jugar un papel relevante aquí cuando digan, oigan, ya los está buscando la policía, ¿no? Y en el ya los está buscando la policía, por ahí alguien va a empezar a maquilar y va a tomar una decisión que va a poner en riesgo al protagonista, dejándose llevar o poseído por el espíritu del personaje el que interpreta precisamente la pasión de Cristo, pero de alguna forma inquietado ya por lo que es la presión mediática. Haberse enterado Ah, por ujú. televisión de lo que está sucediendo, le detona otro chip, ¿no? O sea, ahí también Sí. ya estamos viendo cuál es el rol de estos medios que también ya trascienden en el plano informativo a nivel nacional. Y fíjate que ya me acordé del nombre de esta película, se me fue así. Es la de Ya somos hombres, sí, de Gilberto Gascón, pero que es una película de 1971 y esa película también es interesante porque justo retrata juventudes urbanas, muchachillos ricos que también están como en espera de qué hacer con su vida, ¿no? Y también el mensaje moralino está muy presente, ¿no? Y en las relaciones que se entretejen ahí, particularmente las amorosas, eh, también conlleva mucho esta cuestión de los contrastes de las clases sociales, ¿no? Entonces, siento que también es un momento, ¿no? Fines de la década de los 60, pues 68 a 1975, donde tenemos como muchas obras eh, con juventudes que se plasman de forma muy compleja, ¿no? O sea, más compleja de lo que quizás se plasmaron en la década de los 60, ¿no? Antes de 68, cuando teníamos mucho Enrique Guzmán y César Costa, este, cantando canciones, que digo, está muy bien y también pueden analizarse de forma muy compleja, pero ahí sucedió algo, ¿no? O sea, creo que sí, el 68 justo es la clave, ¿no? Para percibir eh, cómo la juventud comenzó a representarse de una forma diferente, de una forma que nos lleva a pensar en muchas otras cosas, ¿no? Más allá pues sí, más allá de los jóvenes que simplemente son jóvenes y están ahí existiendo, ¿no? O sea, ahí hay algo que también nos ayuda a entender justo, ¿no? Ya mencioné estos contrastes de clase, estos quehaceres, ¿no? Como la transición a a la adultez. También vamos a empezar a ver películas, ¿no? Donde el aborto, donde los embarazos no deseados comiencen a verse sin tanta censura. O sea, quizás sí había como, quizás sí había películas, donde se tocaba el tema de la sexualidad, pero bueno, había como más censura en cómo se tocaban esos temas, o sea, eran temas tocados de una forma más, pues más sutil, ¿no? Como Mañana serán hombres, por ejemplo, del mismo Alejandro Galindo, donde pues sí se habla como de todos estos peligros a los que se enfrenta la juventud, pero pues al menos se tocan, ¿no? O sea, se tocan los temas, pero conforme van avanzando los años, pues ya hay un poco más de apertura, hay un poco más de apertura para hablar directamente, pues de lo que sucede, ¿no? O La Edad de la Tentación, por ejemplo, que también es como esta obra muy buena de Alejandro Galindo, que esa es del 59, por ejemplo, ¿no? Donde sí se habla de la drogadicción, de cómo los jóvenes comienzan a experimentar con las trabajadoras sexuales, cómo también están los embarazos no deseados, ¿no? Y la comunicación con los padres. O sea, son temas que también ya se estaban tocando desde antes por Alejandro Galindo. O sea, como que Alejandro Galindo siempre ha tenido
pues como esta inquietud por mostrar las juventudes, ¿no? De su tiempo, conforme fue haciendo películas, ¿no? Incluso estas películas como Una familia de tantas, pues las juventudes son una parte esencial, ¿no? O sea, cómo Ujú. las juventudes comienzan a conocerse, a gustarse y qué pasa, ¿no? Cuando los papás se oponen o cuando los papás son demasiado rígidos, como tenemos en Una familia de tantos. Entonces, también el tema de juventudes y Alejandro Galindo es muy interesante. O sea, se puede hacer un súper análisis. Y ya nada más yo para cerrar y concluir en torno a Cristo 70 ahí de trasfondo y otra lectura, pues es que el cine mexicano ya nos había contado historias de lo que pasaba con la gente que venía de otras entidades a la ciudad, ¿no? O sea, ya sabíamos qué pasaba con el que llegaba del norte, con el que llegaba del centro del país a buscar, ¿no? A buscar mejores condiciones de vida en la capital. Y aquí Alejandro Galindo le cambia, dice, a ver, ¿qué pasa cuando el habitante capitalino tiene, ¿no? Tiene que rifarse y tiene que acoplarse a lo que ocurre fuera de su hábitat, fuera de su zona de confort. Y también es interesante desde esa observación, ¿no? Dice, a ver, vamos a ver cómo se comportan los chilangos, algo que vivimos todavía hoy día, ¿no? Ustedes llegan y luego se les nota cómo están comportándose y cómo están actuando. De ahí también Alejandro Galindo, a ver, dice, vamos a sacar a estos muchachitos que viven en la tierra de las oportunidades para ver si es cierto, para ver cómo se saben desenvolver, a ver de qué están hechos y por el otro lado vamos a ver cómo interactúan ellos con otras personas que no corresponden precisamente ya al entorno que ellos dominan y conocen. Y tú, Gaby, para concluir con Cristo 70, también dile a la gente, porque sé que a ti te gusta mucho la película, pero ¿por qué te gusta tanto? Me imagino que también por Carlos Piñar, digo, y no es para menos, ¿no? El señor era un galán. Guapísimo, se ve guapísimo Carlos Piñar en esa película. Creo que me gusta mucho porque me gusta mucho Alejandro Galindo. Entonces, No, muy bien, eh, ya somos dos. acercarme a su filmografía desde diferentes momentos de producción ha sido para mí algo muy grato, ¿no? Y algo que me sigue sorprendiendo. O sea, ver al Alejandro Galindo de los 40, de los 50, de los 60, de los 70, ¿no? Con esta obra. O sea, hasta que vemos cosas como este la de Chabelo y Pepito y la lámpara maravillosa, ¿no? Como que, o sea, ver como esa transformación, esos intereses del director, siempre me ha llamado la atención. Tepozotlán yo soy del Estado de México, soy de Catepec, no me queda tan lejos Tepozotlán, tampoco tan cerca, pero es un pueblo al que yo iba de pequeña con mi familia, ¿no? Entonces, también es un lugar que me gusta mucho, que siempre regreso, es donde se filmó justo, ¿no? Ahí vemos por fuera esta iglesia que les comentaba, que es el templo que pertenece al ex colegio jesuita de San Francisco Javier, que ahora es el Museo Nacional del Virreinato, ¿no? Que es también la locación del fantasma del convento. Entonces, creo que es una película que me gusta tanto por sus locaciones, por sus temas, por sus actores. Yo soy una gran fan de Gabriel Retes. Entonces, como que son muchas cosas las que me gustan y me encanta el final. O sea, para mí el final es tan teatral, tan esplendoroso, ver a Cristo Piñar en la cruz. O sea, esta forma pues tan poética, ¿no? De mostrar este momento en el que él ya está, en el que ya está siendo crucificado. Desde que vi esa película me gustó muchísimo. Entonces, son como varias cosas, pero principalmente es eso, ¿no? Como la nostalgia por el lugar y justo pues mi cariño por el cine de Alejandro Galindo. Aprovecho esta pausa para invitarte a que nos visites en nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás charlas, entrevistas y críticas de algunas películas. Ya sabes, aquí la conversación cinéfila la hacemos todos. Bienvenidos sean tus comentarios, tus opiniones y tus sugerencias. También agradecemos que compartas, que des un like, que pases la voz o que también nos propongas algún tema que te gustaría escuchar en este espacio. Bien, bien, Gaby. Pues justo con de ese final que te gusta,
Poético que también para muchas personas que la vean por primera vez van a decir, ay, ya, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo fue que este personaje llegó a esta transformación? Pues ya lo checarán. Y de ese final pasamos ahora sí al elegido, porque en 1977 llega esta película de Servando González, que nos aterriza en otra representación de la Pasión de Cristo, pero acá no hay ningún secuestro de avión detrás antes de llegar a ella, sino es todo un melodrama crudo, duro, ¿no? Muy urbano, de pues como una comunidad marginada de la capital, donde estamos viendo a este taxista interpretado por Manuel Ojeda, que ahí anda enamorado con su relación con esta prostituta que es interpretada por Katy Jurado, estupenda ella como siempre, y que pues nada, deciden elegirlo a él como el nuevo Jesucristo para protagonizar ni más ni menos que el Via Crucis de Iztapalapa. Échense esa responsabilidad. Ahora sí que como se dicen por ahí es echarse un trompo a la uña, pero él no quiere, ¿no? La cuestión es que él no quiere algo que la comunidad toma como una afrenta, como una grosería, y él no quiere porque tiene sus motivos, o sea, hay una especie como de maldición con los hombres de su familia, por eso se niega, o sea, no es tanto porque sea un blasfemo, ¿no? Que quiera atentar contra la creencia de la comunidad, la creencia católica tan ferviente a la representación de Cristo, sino que por ahí él tiene un motivo y pues para presionarlo, ya verán lo que le hacen, ¿no? O sea, dicen, no, no, tú no te puedes negar y entonces lo presionan para que acepte. Esto en el marco además de una tragedia que vive con esta prostituta que va a representar a Magdalena en la Pasión de Cristo. Hay todo un melodrama ahí, pero ya estamos viendo cómo Servando González y su cámara, también su observación como realizador, se detiene en el Via Crucis de Iztapalapa, que a la postre, o sea, estamos hablando de 1977, pero a la postre se iba a convertir en el imán televisivo creo que hasta la fecha, o sea, pero por lo menos la década de los 80, la década de los 90 y lo que era 2000 a 2010, la cobertura televisiva alrededor del Via Crucis de Iztapalapa era impresionante, o sea, tú veías a no uno, veíamos a cuatro reporteros de Televisa mínimo en distintos puntos contando qué iba pasando, ¿no? Y además iba cambiando, conforme las décadas fueron cambiando algunas cosillas que si ya aparecían vendedores de tal producto ahí, o sea, como por los 2000 es que a alguien se le ocurrió vender unas ¿cómo se llaman? Viseras, ¿no? En forma de coronas de espinas, o sea, de todo se las ingenia la banda por ahí, pero ya en 1977, Servando González nos dice, esto trasciende más allá de algo local, ¿no? Ya es totalmente identificatorio de parte de la Ciudad de México hacia el exterior, ya también tiene que ver con una cuestión sociocultural de la urbe, ya no es nada más religioso, sino que representa incluso un atractivo turístico, porque también, ¿no? Mucha banda esperaba Semana Santa para decir, pues vamos, ¿no? O sea, vamos a ver el Via Crucis de Iztapalapa por morbo, porque también ahí ya nos asoma también. Aquí esto se ve por morbo, ¿no? Y si no se ve por morbo, lo vamos a vender con morbo, tal como lo hace notar un camarógrafo de la ficción. Entonces estamos viendo por un lado el melodrama de este pobre taxista y por el otro, cómo se construye y se teje ya un espectáculo alrededor del Via Crucis de Iztapalapa, que es una tradición local muy querida, muy de mucho arraigo, que se lo toman con demasiada seriedad en los preparativos, donde no hay cabida para un no, hasta el papel que juegan precisamente estos medios de comunicación que tú ya nos decías, pues desde Cristo 70, Alejandro Galindo dice, órale, a ver, Servando, yo ya te puse el cimiento aquí de que los medios de comunicación van a jugar un rol importante. ¿Y qué hace Servando González? Pues simplemente reafirmar, el señor Galindo tenía razón y no solamente juegan un rol importante para informar, como lo ocurrió en Cristo 70, donde ya están informando que alguien robó un avión,
no solamente también para influir, ¿no? En la psique del televidente, sino para también dictar, ¿no? O sea, dictar agendas turísticas, culturales, sociales, económicas, de distintas índoles. O sea, por ahí les estoy aterrizando un poco el elegido, pero no, hombre, Gaby, tú suéltate. No, es que tiene muchas aristas. Es una película muy compleja, una película muy política, muy política. O sea, desde que nos muestra un personaje que está queriendo romper con las tradiciones, no solamente del pueblo, sino de su familia, algo que tiene un peso enorme durante toda la película, cuando su mamá todo el tiempo también está reprochándole, ¿no? O sea, reprochándole por qué no quiere ser el Cristo. Su mamá además como más supersticiosa, más adentrada, ¿no? A un mundo espiritual de casi, casi va a pasar algo malo si tú no quieres hacer eso. Hasta Entonces, parece escapada de la sí, película sí, de sí. Presagio de Luisa Presagio, Teresa. yo también, O sí, sea, sí, sí, la señora se sí, escapó de ahí. sí, Sí, sí. Yo también pensé en presagio, también cuando dijo presagio, ¿no? Como esta idea de que va a caer ahí un mal augurio, de que existe una maldición, o sea, todo eso está latente en la película, ¿no? Pero sí, justo este personaje, muy, muy, muy bien interpretado por Manuel Ojeda, y que además, pues sí, está pensando como todo el tiempo esta forma de romper con lo que se le impone, ¿no? Con lo que se le impone tanto en su comunidad como familiarmente. Vemos también confluir, o sea, esta confluencia de todas estas, pues todas estas autoridades, ¿no? Los representantes del pueblo, por supuesto también como la policía, cuando hacen como esta junta para la organización de la representación de la pasión en esta localidad, en esta comunidad, pues vemos cómo confluyen tanto las autoridades del pueblo como las autoridades de la policía, el presidente municipal, las autoridades eclesiásticas, ¿no? Con el padrecito. Entonces también como que todos estos poderes se unen para organizar todas estas actividades y sin duda dentro de la misma historia salen a relucir todas estos guiños a la corrupción, ¿no? O a querer sacar dinero de la población a partir de estas creencias, ¿no? Como lucrar con las creencias. Hay momentos magníficos donde la fotografía nos lleva a ver la cajita decorada con imágenes de Cristo, morada, muy linda, pasando por las manos de todas las personas que están dejando ahí su dinero, ¿no? Entonces, sí hay, sin duda alguna, eh, pues una forma de crítica, ¿no? También de crítica a esas prácticas que muchas veces, más que beneficiar a la tradición, la perjudican, porque justo también nos lleva como este tema, ¿no? De verlo como un espectáculo que genera morbo, claro. que también se comercializa, que se capitaliza, ¿no? Que pronto se va a volver como eh, pues como un objeto, como un producto audiovisual que se va a televisar y que va a formar parte también del imaginario colectivo del país. Por eso, ¿no? Porque cada año nos lo transmite el Canal 2 o TV Azteca o Foro TV y la gente está como muy pegada a ver pues todos esos espectáculos, ¿no? Que ahora pues ya pues es patrimonio cultural, toda esa representación que se realiza en Iztapalapa. Eh, pero sí, justo como pensar que es una película muy teatral, porque está basada o se tomó al menos que parte como del argumento, obviamente pues se le pone de su cosecha ya a la adaptación cinematográfica, pues de una obra que hizo Carlos Solórzano, que fue un dramaturgo muy importante, guatemalteco, que radicó en México y que hizo muchas cosas en este país, que se llamó El Crucificado, que es de 1957. Entonces, de ahí lo toma este cineasta para poder contar esta historia, ¿no? Esta historia donde justo hay muchísimas cosas que podríamos analizar, sin duda, ¿no? A mí me parece también como muy interesante como esta forma de representar la vida del barrio, ¿no? Con todo y sus comercios, con todos y sus modos de organización comunitaria, pero también arrastrando lo que ya habíamos visto en muchas películas, que es estas vidas difíciles del barrio, ¿no? Vidas donde la gente es
vulnerable, donde la gente se expone a ciertas violencias, donde las mujeres son violadas, donde las mujeres son violentadas, donde los hombres son golpeados a plena luz del día, ¿no? Eh, entonces sí hay como esta idea ahí de folclore urbano relacionado, ¿no? Con toda esta, con toda la religión y con el machismo, ¿no? Hay como varios momentos también como muy, muy curiosos, como es el diálogo con Manuel Ojeda, con el taxista, ¿no? Que es un taxista profesor que da clases en Ciudad Universitaria, y él lo lleva a Ciudad Universitaria y le pregunta, ¿no? ¿Qué significa lo que se ve en la Biblioteca Central, ¿no? Y él ya le empieza a hablar como de, pues como esta idea del mestizaje, no, no, la unión de lo español con lo prehispánico y está representado ahí. Entonces, igual podemos ver esos contrastes entre las personas que habitan la urbe, ¿no? El taxista llevando al profesor de escuela de educación superior, ¿no? De la universidad. Entonces, eso a mí también como que me llama mucho la atención. Hay grandes actuaciones, por ejemplo, la de Katy Jurado, pues como siempre, ¿no? Es una mujer que siempre Sí, se manda sola. apantalla, o sea, es fantástica, pero además creo que el mismo estilo los mismos recursos, tanto sonoros como visuales, tienen algo de experimental, ¿no? Cosas que también podemos llegar a ver, pues en el cine de Servando, desde el escapulario, ¿no? O sea, una cámara que no es esta cámara tradicional, que se mueve, que es muy dinámica. Vaya, o sea, como que también es un estilo que él ha ido forjando y que de repente es una película que no se siente acartonada, no se siente que sigue una narrativa ni tradicional, pero tampoco sigue este estilo cinematográfico tradicional. Entonces, eso me gusta mucho, ¿no? O sea, como que Servando González juega con ello. este, También vale la pena como mencionar que es de estas películas que ya fueron beneficiadas con el CONACYT 2, ¿no? Que son estas productoras del Estado, o sea, son estos proyectos que fueron apoyados durante el gobierno pues ahora sí que de Luis Echeverría. Em, y bueno, pues sí, vale la pena también mencionar que Ángel Bilbatúa fue quien fue el fotógrafo, así como Ortiz Ramos fue el de Cristo 70, ¿no? O sea, tenemos a dos fotógrafos muy importantes dentro de la historia del cine mexicano haciendo la fotografía de de estas obras. Algo que también me gusta mucho de El Elegido es la música. O sea, el haber hecho como esta elección de que suene Handel, Vivaldi, Bach, como que es también muy poético cuando estamos viendo pues el barrio, ¿no? El barrio de Iztapalapa y a la gente Ujú. ahí madreándose y diciéndose groserías. Entonces, eso también me gusta. Y es interesante también el proceso, o sea, cómo plasma el proceso para ser Cristo en esa gran pasión que es muy importante porque pues en la actualidad sabemos que a lo mejor ya hay más información, ya tenemos como acceso a ciertos reportajes de cómo se preparan, ¿no? Estos hombres que tienen que representar a Cristo cada año, ¿no? Para empezar, tienen que ser de la comunidad, tienen que llevar una vida ejemplar, pero además tienen que ejercitarse mucho, cuidar su alimentación y son meses y meses de entrenamiento, ¿no? Para poder llevar la cruz, para aguantar el recorrido, para que no se mueran en el camino. Entonces, igual creo que es importante mencionar eso, ¿no? Porque nos lleva como pues pues a esta gran parte de la película en la que, pues cede el personaje de, bueno, al final sí, lo interpreto, y bueno, lo demás ya va a quedar, abierto para que la gente que no la haya visto la vaya a ver y se asombre, así como nosotros nos asombramos cuando la vimos. Sí, es que descúbranla. O sea, lo que para muchos es un honor, para este hombre que es Manuel Ojeda, no lo es. Pero como la comunidad no va a aceptar un no, lo van a forzar. Y lo van a forzar a la mala. Ustedes ya vean cómo se las gastan para presionarlo y que él diga que sí. Y es una película que también nos asoma esta parte de los oficios, ¿no? Estamos viendo un pollero que es Héctor Suárez, estamos viendo al vendedor de chicharrones que es José Carlos Ruiz,
que después va a ser Judas. O sea, imagínense, el chicharronero va a ser Judas, el pollero va a ser Caifás, y no es de a gratis que también hable en albur y se esté albureando en tono muy machista en algunos casos a la prostituta, que es Katy Jurado. Y es como que también Servando González dice, al momento de planear, hablar y acordar con relación a lo que es la pasión de Cristo, aquí ni uno es más, ni uno es menos que otro, ¿no? Aquí el de los chicharrones es igual que el del pollo, y el del pollo es igual que el policía, y el policía es igual que el cura, nada más en este pequeñito momento, ¿no? Ya después, órale, cada quien tiene que desenvolverse en ahora sí que en el lugar que le tocó vivir. O sea, también estamos viendo esa parte. Por el otro lado, la tragedia, o sea, la tragedia que también envuelve a este hombre, pues, en su relación con la Magdalena, que va a ser Katy Jurado, porque, pues, fuera, ¿no? De lo que es el preparativo de la pasión de Cristo, pues son personas que también llevan una vida, y en esa vida hay llanto, hay alegrías, hay miedos, hay dolores, y en esos dolores y en esos llantos van a transitar estos dos, ¿no? Que parecen muy desdichados, que parecen que de verdad nacieron para la mala suerte y para la desgracia, pero que irónicamente, y ustedes lo van a ver también con el personaje de Magdalena de Katy Jurado, hay alguien que se atreve a sentir por el otro, ¿no? A pensar en esa otredad que a veces olvidamos y que en este contexto barrial de mucha agresividad, ¿no? De mucha violencia, donde aparentemente no hay cabida para tener un sentimiento bonito y donde todo es, por el contrario, una presión insistente por a ver quién quiebra a quién, hay un poco de piedad en una persona, ¿no? O sea, también dice Alejandro Galino, no todo está perdido a pesar de la situación. Entonces también estamos viendo esa sociedad del 77, una sociedad que también ya se está enfrentando a otras complejidades, a otras adversidades, empiezan a asomarse eso que ya también nosotros conocemos, sabemos y vivimos, que es las advertencias y las amenazas de crisis económicas. Digo, desde que nacemos sabemos que el país está en crisis, existen estos temores también a que qué va a pasar, ¿no? O sea, si ya la televisión está mandando aquí con el Via Crucis, ¿qué va a pasar en la siguiente década? O sea, ya se fueron los 70, vienen los 80, ¿qué va a pasar con la tecnología? ¿Hasta dónde va a llegar? O sea, también empiezan a asomarse esos temores que aquí se nos asoma. Claro, sí. Y es que también hay muchas cosas que todavía están vigentes, ¿no? En la actualidad. O sea, esta idea también de el Vía Crucis espectáculo, la importancia, ¿no? De los medios de comunicación. Creo que hay ciertas cosas que podemos encontrar, que son paralelas entre ambas películas, ya como tratando de acoplar ambas, ¿no? En esta Ujú. experiencia de ver cómo se representa la pasión de Cristo en el cine mexicano con todo y sus procesos, pues una de ellas es justo también ver como la complejidad espacial, ¿no? O sea, qué pasa en las urbes, qué pasa en los pueblos, cómo desde ambos lugares se hacen estas representaciones, son importantes para la comunidad. Hay una organización de por medio, ¿no? Para que las personas puedan llevar a cabo todo esto de la mejor forma posible. Hay como muchos procesos como democráticos, ¿no? De decir quién quiere que esta persona sea la que represente a Cristo, o sea, que se ponga la gente de acuerdo, más allá de las triquiñuelas que puede haber en la película del elegido, ¿no? Donde es bastante obvio que hay como un mal funcionamiento de los recursos, donde hay como cuando se va el padrecito y todos empiezan, ahora sí, tráiganos, ¿no? Los alcoholes. Entonces, como que también esa doble moral está presente, más que en la de Tepoztlán, como que ahí hay una representación un poco más, pues más leve, ¿no? De todos estos procesos de organización. Otra cosa quizá también es como los contrastes, socioeconómicos, ¿no? O sea, tanto los jóvenes de Cristo 70 que sí son juniors, que se topan con esta comunidad que los acoge, pero pues también pues está presente como la idea también, sí, justo, ¿no? Como de tanto de las economías como
por supuesto también como de la percepción de la vida misma, ¿no? Cuando ven a estas jóvenes que son como más recatadas y ellos vienen como de un ámbito citadino. Y en el elegido, pues sí tenemos como esta representación del barrio con personas que habitan lugares más vulnerables, donde las violencias están a flor de piel. Entonces, pues sí, no podemos comparar la vida de estos jóvenes que se pasean por la zona rosa a la vida de, pues, de estas personas que salen en el elegido. Entonces, ver esos contrastes siempre, 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 siempre es muy interesante. Y la otra parte, el otro gran rubro que yo podría encontrar como paralelismo, es ver cómo los personajes sí adquieren como estas características de las figuras bíblicas, ¿no? O sea, en ambas está presente eso, tener a María Magdalena, tener a Judas, tener a Juan, tener al mismo Cristo, ¿no? Que va a tener también como dentro de la misma interpretación o de la misma conformación del personaje, va a tener como estos cambios, ¿no? En su forma de actuar, en su forma de pensar. Entonces, pues sí, eso creo que también es como algo que nos puede ayudar como a entender eh, a las películas conjuntamente. Y fíjate, o sea, también ahorita ya me pusiste a pensar, ¿qué une al Cristo de Carlos Piñar con el Cristo de Manuel Ojeda? Porque al final los dos terminan crucificados, terminan siendo partícipes de la representación, pero también ellos ya con una convicción interior con relación a lo que están viviendo, a pesar de ser de distintos mundos. Pero el personaje de Carlos Piñal, este chico, pues ya con la vida resuelta económicamente, pero que no puede llevarse bien con su padre, no hay una relación ahí, pero que al mismo tiempo no sabe ni qué quiere, pues manifiesta estar a disgusto con la vida que le tocó, ¿no? Y lo mismo el personaje de Manuel Ojeda, ¿no? Dentro de, pues, esta vida muy golpeada, donde también él sí tiene que trabajar, él no puede darse el lujo de decir, pues voy a ver qué hago, ¿no? A ver si me divierto ahí secuestrando un avión o no, o robando un avión o no, no, yo tengo que trabajar, o sea, tengo que agarrar el taxi y salir a chambear, pero tampoco es una vida que me guste, ¿no? O sea, tampoco está tan cómodo con el entorno. Entonces es preguntarnos también, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los hombres o qué pasa con la ciudad? Que estos hombres no están felices con la vida que les está tocando, que les cuesta, ¿no? Que les cuesta también relacionarse con otros, porque pues una persona como Carlos Piñar, o sea, su personaje, uno diría, ah, pues, Chava no le faltaría, ¿no? O sea, se la podría llevar tranquila, pero tampoco, ¿no? O sea, tampoco es alguien que logre acomodarse en ese plano, tampoco lo logra con su familia, igual que este Manuel Ojea no puede con este contexto familiar que incluso lo quiere romper, al igual que el de Carlos Piñal, a su manera lo rompe, acá también lo va a romper. Pues, ¿qué pasa? ¿No? Es una cuestión masculina, es una cuestión varonil de la gente que nace y crece en la urbe. Es la urbe la que lleva a estos hombres a esta infelicidad, una infelicidad que terminan tratando de desahogar o de confrontar toda vez que ya comienzan a sentir que dejan de ser estos terrenales para convertirse en el Jesús que les fue, a uno que le fue impuesto y el otro que ya un poco más consciente dijo, va, yo le entro, ¿no? Pero ahí hay como que algo cambia en ellos, o sea, pero no lo logran dimensionar hasta que están ahí, ¿no? Ya hasta que están ahí metidísimos en el papel, pues ahí estamos viendo, ¿no? Estas masculinidades también urbanas del cine mexicano que son llevadas a la crucifixión y que incluso Claro, podríamos pensar que en la crucifixión le encuentran un sentido, ¿no? A la vida, o sea, qué paradoja. real, real. Sí, y por eso también el personaje de Manuel Ojeda es muy interesante, porque después de tanto negar, de tanto resistir, o sea, porque sí fue un acto de resistencia lo que hizo de no y no y no y no, o sea, ¿qué pasa después, no? Al final cede, entonces justo ese proceso tan complejo de desapegarte de lo que tú creías o de lo que creíste casi toda tu vida
para terminar como justo crucificado. Es impactante. También como que las relaciones con las madres, ¿no? Como que Ujú. son importantes en ambas películas. Eh, Vaya, la Virgen María, o sea, el momento, ¿no? De llegar y ver a tu hijo crucificado tan impactantemente, este, la mamá cuando va a buscar, ¿no? A Raúl, es Raúl, el muchacho de Carlos Piñar, lo va a buscar y dice, no, es que tengo que ir a ver a mi hijo, ¿no? O sea, este dramatismo, ¿no? De estas lágrimas que justo son como muy representativas de, de cuando hablamos de la Virgen María, ¿no? Y su sufrimiento por ver a su hijo en la cruz. O sea, es algo muy teatral. Ambas películas, ya Ujú. cuando se meten de lleno a esta cuestión de la representación, son películas muy teatrales, muy poéticas también, ¿no? Como en el sentido, del guión, muy fuertes, son fuertes. Sí, no, el elegido incluso, o sea, la fotografía de Bilbatúa es como muy en tono documental por partes, ¿no? O sea, se siente crudo, o sea, se siente además crudo. Por ahí también vamos a ver como tomas reales que incrusta Servando González, porque pues él a final de cuentas también le hizo al trabajo periodístico, entonces se nota también ahí un oficio en ese sentido y se percibe esa crudeza. Y la de Cristo 70 se percibe claramente que es una ficción cuando ocurre toda la historia de la urbe, cuando ocurre el asalto al avión, pero ya cambia un poco la sensación cuando se traslada a lo rural. Y eso también tiene que ver porque como uno es habitante capitalino, estamos tan acostumbrados a que cuando nos sacan de, así sea en una ficción, la cámara cobra otra connotación, cobra otra textura y también se siente así, ¿no? Como que la fotografía de Ortiz Ramos dijo, en la ciudad, con estos chicos que están aquí paseándose por la zona rosa, la textura va a ser de esta forma, vamos a ver los encuadres de esta manera y vamos a ver ya cómo cuando están en esta comunidad rural, los encuadres van cambiando, ¿no? Van cambiando, la composición del cuadro es otra, ¿no? Donde ya también estamos viendo más partícipes de personajes en la puesta en escena. Dices, a ver. Y, o sea, también eso lo estamos notando y pues entre 1969 y 1977 estamos hablando de 8 años que a través de la visión de estos directores, de Alejandro Galindo y Servando González, también nos estamos dando cuenta de, a ver, o sea, qué ha cambiado y qué no ha cambiado de esta Ciudad de México con relación a las juventudes, con relación a la vida ajetreada que se lleva en la ciudad, porque pues también no es lo mismo vivir cómodamente divirtiéndose en la zona rosa a estar ganándose el pan en el día a día en una Iztapalapa que además ya empezaba a poblarse todavía más, ¿no? O sea, también estamos viendo una Iztapalapa que no es la que conocemos hoy día, que ya enfrenta también los problemas de agua. Señores autoridades, si están escuchando también, presten atención al tema del agua que los habitantes de Iztapalapa llevan clamando por mucho tiempo. Pero ahí estamos viendo una Iztapalapa que poco a poco también se empieza a poblar. Estamos hablando del 77. Sí, 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 sí. Sí, es que justo también es esta parte de ver el crecimiento de la mancha urbana, ¿no? Y creo que, lo repito, este modo de representación de las periferias vulnerables, marginales, pues son cosas que veníamos viendo ya desde hace mucho en el cine, ¿no? Y pues yo cuando vi esta película, pues recordé, por ejemplo, Caridad de Jorge Fons. Ujú. Incluso así ver a Katy Jurado, ¿no? Como en ese ámbito, me, me hizo mucho ruido. Mira, y más adelante vamos a ver a Katy Jurado en Barrio de Campeones, por ahí, ¿no? O sea, y vamos a ver también Barrio de otra, Campeones. otra comunidad vulnerable de la ciudad. Gaby, para ir cerrando, ¿cuál es tu conclusión alrededor del elegido o de esta conversación con relación a estas dos películas sobre la representación de Cristo, pues en Ajá. dos juventudes distintas, dos entidades
vamos a decirlo así, diferentes, porque no es la misma Ciudad de México la que le toca al personaje de Carlos Piñar a la que le toca al personaje de Manuel Ojeda. Bueno, antes de dar mis conclusiones, quiero mandarle un saludo a mi querido amigo Víctor, acá Guerrero, Guerrero Guerrero Puma Puma, en el Twitter, porque pues él me recomendó Barrio de Campeones. Es una película que yo no había visto y siempre estaba, ya ve Barrio de Campeones, ya ve. Y no tiene mucho que la vi. Y sé que va a escuchar este capítulo, sé que lo va a escuchar. Y bueno, ahí le mandamos un saludo, aprovechamos para. Y le gusta mucho esa película. O sea, le gusta mucho esa película, la de Barrio de y Campeones. cosas de la vida, allí también ocurre una tragedia con un niño, tal como le ocurre en El Elegido. O sea, no les voy a decir más. Digo, en Barrio de Campeones por otra situación. Claro, sí. Pues como conclusión, ya breve, es la idea de que las representaciones de la Pasión de Cristo siguen vigentes, o sea, son cosas que todavía se hacen en la sociedad mexicana, que se van a seguir haciendo por muchos, muchos, muchos años más, y se siguen haciendo tanto en ámbitos rurales como en ámbitos urbanos, ¿no? Justo el Vía Crucis de Iztapalapa sigue siendo parte muy importante de la vida cultural de México en estas fechas, sigue siendo un referente, sigue siendo algo que que es televisado, que es sintonizado y que se muestra a partir ahora, quizá ya más como por redes sociales, ¿no? Eso también habla como de las transformaciones de los medios de comunicación, porque yo el año pasado, por ejemplo, sí vi la transmisión del Via Crucis de Iztapalapa y lo vi transmisión vía YouTube, ¿no? Transmisión en vivo desde YouTube. Entonces ya ni siquiera es como algo que vemos por televisión, ya lo buscamos en nuestro celular o lo buscamos en nuestra tablet o en nuestra pantalla vía YouTube. Entonces, justamente me hizo pensar también como en esta cuestión de quiénes son las personas que representan actualmente a Cristo, ¿no? En estos espacios. Por ejemplo, pensar que últimamente como que ya se busca alguien un poco más, más joven, ¿no? Como que siento que eso también impacta, ¿no? Socialmente, como ciertas características, porque lo he visto en reportajes, o sea, realmente se hacen reportajes de cuál es el perfil que tiene que tener el Cristo de Iztapalapa, ¿no? Entonces ahí sale el Cristo de Iztapalapa, hablando de su experiencia, de cómo ha intentado hacer ejercicio todo un año, de cómo es un orgullo para él representar a Cristo. Entonces, son cosas que todavía están vigentes, o sea, pensar en estas representaciones, ¿no? Y bueno, lo principal es que vayan a ver las películas si no la han visto o si las vieron hace muchísimos años. Siempre es bueno volver a revisarlas porque nos encontramos con nuevas formas de interpretar las historias. Entonces, eso para mí es muy importante, ¿no? Y es muy importante también, justo por eso, abrir estos espacios, porque es un modo de hacer que lleguen las películas a más personas. Este, y eso es muy valioso, ¿no? Es muy valioso el trabajo de la difusión del cine mexicano, porque igual tampoco creo que sean obras súper conocidas, ¿no? O sea, quizás sí dentro del mismo ámbito cinéfilo se conocen, pero creo que es difícil o sea, que Cristo 70 por ejemplo, sea una película que conozca a todo mundo. Entonces, seguro por ahí va a haber gente que va a decir, ah, yo no las conocía, no las había visto. Y por eso es muy útil crear estos espacios de análisis, ¿no? De diálogo. Claro, y vivimos una actualidad en la cual a lo mejor alguien de nueva generación se podrá encontrar por ahí en TikTok pues, a un creador de contenido que le diga, pues no has visto la película de Jesucristo robándose un avión y escapándose a Tepoztlán. O sea, si ese es el gancho, caigan, ¿no? Y vean Cristo 70, película que encuentran en Tubi. Y la otra es, bueno, imagínense un Cristo de Iztapalapa diciendo que no, y cómo de que no. Vas a ver que sí. Y aquí la película es, a ver, yo quiero ver que le diga que diga que sí, y sí, va a decir que sí. O sea, también por ahí hay distintas maneras de generar ese gancho. Y Claro. pues el elegido también para quienes son afectos al trabajo de Manuel Ojeda, pues estaba en un gran prime en aquel momento, ¿no? Estamos hablando de un actor que ya llevaba el apando, también pues de ese año, creo que fue Matiné de Jaime Humberto Hermosillo, o sea, y empezaba también a trabajar de la mano de otros directores.
Así que, y además, ustedes dirían, ay, Manuel Ojeda con esa cara de mal encachado, ¿cómo va a representar a Jesucristo? Uno pensaría que va a ser Judas o Barrabás. No, lo van a ver como Jesús. Pues Gaby, no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por tus conocimientos y porque además siempre hablar contigo es poner sobre la mesa una o dos películas, pero termina siendo una cadena de varias. Espero que ustedes hayan anotado en una lista varias que se mencionaron acá, porque créanme que todas valen la pena para revisar y conocer nuestro cine. Claro que sí. No, muchas gracias por la invitación. Lo que mencionas de Tubi es muy importante porque está en muy buena calidad la película y la podemos ver gratis, Y ¿no? es gratis. La de Cristo 70. La otra la podemos encontrar ahí en YouTube, una mala copia, pero aprovechar justo estas plataformas que nos dan chance, ¿no? De encontrar obras que quizá, pues, sin internet serían más difíciles de conseguir. Entonces, al menos Cristo 70 está en una super calidad en Tubi. Muchísimas gracias, Elías. Siempre es muy bonito estar de invitada en este espacio, dialogar, hablar sobre lo que más nos gusta, que es el cine mexicano, y reflexionar sobre todo, ¿no? Sacar nuevos temas que quizá no nos habían resonado antes, pero que en colectivo logramos hacer que salgan a flote. Y pues nada, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y dile a la gente dónde te puede leer. Háblales de Cinefolio, presume también tus cursos, porque constantemente estás sacando. Ya sabes que ese es tu espacio. Ay, muchas gracias. Pues ahí andamos en Twitter como @GabRomerid, @GabRomerid, en X, ya antes Twitter. Y bueno, también como dice Elías, manejo un medio de cine independiente donde ponemos toda la oferta cinematográfica gratuita en la Ciudad de México. Bueno, al menos tratamos de poner la mayoría porque es muchísimo, ustedes lo saben, pero ahí tratamos de poner ciclos de cine, proyecciones especiales que se llevan a cabo en centros culturales, en museos, también, por ejemplo, en los cines de la UNAM o en la Cineteca, pero es todo lo que encontramos que se realiza de forma gratuita. Eh, Eso lo pueden encontrar como Cinefolio CDMX, tanto en Facebook como Twitter, Instagram, y bueno, a mí como Gabro Merit en Twitter, en Instagram, y por supuesto ya si quieren por ahí en Facebook como Gabriela Román Mérida. Entonces ahí está. Y sí, hago cursos de cine mexicano de diferentes temáticas, ¿no? Las juventudes en el cine mexicano, la migración en el cine mexicano. Entonces tratamos de acercarnos de forma panorámica a las representaciones de cierto tema a través del tiempo. Vamos pasando como por muchas temporalidades, ¿no? Como que hacemos un recorrido bastante nutrido, ¿no? De ciertas representaciones en el cine, los matrimonios, la paternidad, la maternidad, las infancias. A veces también toca hacer cursos gratuitos porque salen algunas oportunidades, ¿no? De hacerlos para las personas y pueden ser también presenciales o en línea. Entonces, si les interesa, también pueden seguirme y ahí estaré poniendo como toda la información o a veces me invitan a presentar películas, que también es algo que agradezco mucho y ahí andamos como colocando esa información en redes sociales. No, y si nos están escuchando casas de cultura, universidades, y dicen, ay, a lo mejor sí se avienta un curso de los tacos en el cine mexicano, ¿cómo no? También, y por ahí yo sé que Gaby adora Tacos al Carbón, otra película que Gran película, gran película. vale la pena explorar por muchas razones. Pues muchas gracias, Gaby, y pues ya sabes, queda abierta siempre la invitación para ti para hablar de cualquier película o de cualquier tema correspondiente al cine mexicano. Y a ustedes, amigos y amigas, pues reiterarles la invitación para que vayan, busquen estas películas, para que se inquieten, las repasen, les echen un ojo. Probablemente les gusten, probablemente no, pero ya están descubriendo, conociendo, se van a dar cuenta cómo hemos cambiado a lo largo del tiempo, cómo era el cine que se hacía a finales de los 60, a finales de los 70, ha cambiado o no la representación de Cristo que ustedes ven en sus comunidades, en sus colonias, en sus entidades. Eso ustedes ya lo checarán. Y ya saben, aquí la charla cinéfila la hacemos todos.